Buenos días, mis amados hermanos, en el nombre del Señor Jesús. Les saludo, esperando que todos nos encontremos firmes en la enseñanza, en la doctrina a la cual fuimos entregados. Quiero saludarlos en este nombre glorioso a toda la iglesia que estamos aún aquí en la tierra. Pero buena noticia hay, que pronto seremos levantados. En un abrir de ojos, este cuerpo eh, sufrirá ese cambio, esa transformación, ¿ya? Entonces esto corrupto se vestirá de incorrupción y esto mortal se vestirá de inmortalidad. Qué tremendo es eso, que este cuerpo, cuando el Señor lo transforme, va a ser inmortal. Ya nada se enseñoreará de ese cuerpo glorioso, ni enfermedades, ni dolores, ni vejez, absolutamente nada. Seremos semejante al cuerpo de la gloria suya, lo dice mi hermano Pablo a los Filipenses, en el capítulo 3, para que después usted lo escudriñe del verso 19 en adelante. Eh, un cuerpo majestuoso, maravilloso. Un cuerpo, amados, que está registrado en las Sagradas Escrituras y fue el que inspiró a nuestros hermanos a escribir esto y a revelarlo a la iglesia, el Espíritu del Señor. Nuestro hermano Pablo, que nos enseñó todas estas promesas maravillosas, fue este hermano el que estuvo en presencia del Señor allá en el tercer cielo. Y dice que oyó palabras secretas, así dice la versión antigua, oyó palabras secretas que al hombre le son prohibidas compartir. Es decir, que más de lo que nosotros sabemos a la luz de las Escrituras, hay misterios secretos que el Señor se lo prohibió a Pablo que lo anunciara. Y nosotros imagínense por un momento que nos maravillamos por la promesa de la Escritura. Cuánto más cuando estemos en su presencia. Qué majestuosidad veremos, qué inmensidad veremos, cómo se nos declararán esos secretos muy escondidos, ya esos tesoros muy escondidos y esos secretos muy guardados que el Señor tiene para su iglesia, para todos aquellos que fuimos ordenados de antemano, es decir, antes de la fundación del mundo, para salvación, para que pudiésemos llevar en sí mismo el testimonio de Jesús, el testimonio que el Padre dio acerca de su Hijo, cuando Él dijo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Luego usó casi las mismas palabras, eso fue cuando el Señor fue bautizado por Juan el Bautista, pero después que el Señor lleva a Pedro, a Juan y a Jacobo al monte de la transfiguración, que fue así nombrado después porque el Señor ahí se transfiguró, en donde aparece Moisés y Elías. El Señor le dice a estos hombres que estaban allí, Pedro, Juan y Jacobo, que eran considerados según Gálatas los pilares de la iglesia. En el capítulo 2, léalo. Y este bendito Dios único y verdadero les dice: este es mi Hijo amado, a él oíd. Qué maravilloso. Y la Escritura dice que Dios, habiendo hablado de muchas maneras en otro tiempo a nuestros padres por los profetas, en los postreros días nos ha hablado por el Hijo. Hebreos capítulo 1, verso 1 y 2. Nos ha hablado por el Hijo. Es decir, cuando nosotros oímos al Hijo, que es la palabra, que es el logos, que es el verbo, entonces estamos oyendo al Hijo de Dios. Estamos oyendo el misterio de Dios. En parte lo conocemos y en parte lo profetizamos. Se lo dice a los Corintios mi hermano Pablo. Pero cuando venga lo perfecto de lo que estoy hablando, es decir, cuando venga ese cuerpo glorioso, entonces todo esto que es en parte se acabará y conoceremos como fuimos conocidos. Es decir, conoceremos el principio de todo, mi amado hermano.
y todo el transcurso que ha vivido la creación de Dios. Eso, si usted no lo estima, es algo grandioso, maravilloso. ¿Ya? Moisés se maravilló cuando el Señor lo llevó a su presencia. ¿Se acuerdan cuando subió al monte y allí el Señor lo llevó al principio? Por eso mi hermano Moisés escribe el Génesis, ya que es el origen de la genética de Dios, de dónde provienen todas las cosas. La palabra Génesis habla del origen, ¿ya? Y el origen es Jesús el Cristo, ¿ya? Porque Él estaba allí, ¿ya? Él estaba presente, ¿eh? Porque Él es Dios. Alabado sea su nombre. Entonces cuando Moisés comenzó a escribir y dijo: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y comenzó a relatar todo lo que el Señor le mostró. El Señor lo llevó al principio. Principio para nosotros, porque para Dios el tiempo siempre es presente. Y comenzó a relatar. Por eso pudo escribir el Pentateuco, nuestro hermano Moisés, los 5 primeros libros de la Biblia. Qué maravilloso, ¿verdad? Cómo se debe haber maravillado ese hermano cuando estuvo allí observando todo lo que Dios le mostró. ¿Cómo nos maravillaremos nosotros entonces cuando veamos lo que no vio Moisés, lo que se le prohibió a Pablo hablar, y se nos mostrará a cada uno de nosotros? Seremos remontados a la dimensión del Dios eterno. Desde el tercer cielo, es decir, desde la eternidad, miraremos, amados, todos los misterios que han estado escondidos, todos los secretos que están muy guardados, como dice mi hermano Isaías, se nos mostrará. Bendito sea Dios. Cuando uno piensa en esto, cuando uno medita en lo que la Escritura nos enseña, entonces uno determina que no hay nada en este mundo que nos pueda sujetar. Nada. Absolutamente nada. Solamente lo que nos interesa es conocer la verdad revelada por el Señor nuestro Dios y poder empaparnos cada día de ella, poder vivirla. Siempre cuando oro al Señor, perdónenme que cuente esta intimidad, lo primero pido que el Espíritu del Señor me lleve a su presencia, y estando en su presencia le digo: Señor, para mí es un privilegio que ningún otro hombre lo puede tener. Eso nos ocurre a todos los cristianos. Es un privilegio que los hombres de esta tierra no lo pueden tener, de que nosotros nos acerquemos a su trono de gracia, que podamos hablarle, que podamos expresar nuestras peticiones, que podamos expresar nuestra adoración, nuestra alabanza, y cómo el Señor allí nos responde, amados hermanos, y nos responde a la luz de su palabra. Por eso digo, la oración es un privilegio que no todos los hombres de esta tierra lo tienen, solamente lo tiene la iglesia. Privilegio de haberse acercado confiadamente a ese trono de gracia. Se lo voy a leer, ¿ya? Porque eso está registrado en el libro de los Hebreos, capítulo 4. Mire lo que dice la Escritura, mi amado hermano. Porque hay gente que ora y no sabe lo que está haciendo. Y de repente repite palabras que ni siquiera tienen un sentido. No saben de que la oración nos lleva al Santísimo, nos lleva a la misma presencia del Dios Todopoderoso. Amén, mi amado hermano. Dice, a ver, tomo esta otra porción, mejor. Sea bendito mi Señor Jesús, que dije que lo iba a leer y lo voy a leer, ¿ya? Leamos del verso 14 en adelante. Dice, mire, teniendo, leamos este arameo, teniendo pues un gran sumo sacerdote que ascendió al cielo. ¿A qué cielo? A la eternidad, al tercer cielo, al paraíso del Dios Todopoderoso, que ascendió al cielo, Jesucristo, el Hijo de Dios,
permanezcamos firmes en su fe. Mire cómo lo expresa esta versión aramea. Lo leo nuevamente detenidamente. Dice, teniendo pues un gran sumo sacerdote que ascendió al cielo, ¿ya? Jesucristo, el Hijo de Dios, permanezcamos firmes en su fe. Aleluya. Es decir, que el Señor, la fe que nosotros tenemos, le pertenece a Él. Por eso usted me ha oído decir que la fe es un don, es un regalo de Dios que lo puso en su iglesia, en su simiente. Bendito sea Dios. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. ¿Ya? Esto es para el hermano que se va culpando porque cometió un error y se sigue culpando y culpando. No, hermano amado. Aquí la Escritura dice que nosotros debemos permanecer firmes en su fe. ¿Por qué? Porque el sumo sacerdote que tenemos, él se puede compadecer de nuestras debilidades. Amén. Dice, sino que uno que fue tentado en todo como nosotros, pero que fue sin pecado. Amén, mi amado. No hubo pecado. ¿Por qué? Porque el cuerpo del Señor nunca hubo pecado. Él fue perfecto, ¿ya? La genética del Señor, ¿ya?, estaba compuesta por una naturaleza divina y una naturaleza humana. La naturaleza divina es el gen de Dios y la naturaleza humana es la genética de su madre, ¿ya?, Miriam o María. Ella aportó lo que todas las mujeres aportan, 23 cromosomas, y nosotros los varones hacia nuestros hijos aportamos otros 23 cromosomas, un total de 46 cromosomas que hay en el cuerpo, en la carne, en este ser que tenemos. Pero en el cuerpo de Cristo no fue así. El cuerpo que el Señor tuvo, ya, de carne, no habían 46 cromosomas, sino que habían 24 cromosomas. Porque estaba el único gen, por eso la Escritura dice el unigénito, es decir, el único cromosoma de la genética de Dios estaba en ese cuerpo, junto a los otros 23 cromosomas que aportó su madre. Bendito sea Dios. Por eso en él no hubo pecado, jamás hubo pecado. Por eso él no necesitó redención. Por eso la Escritura dice que Dios, el Señor nuestro Dios, no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, porque vivía en un cuerpo sin pecado. Y aunque fue tentado en todo, así dice la Escritura, pero sin pecado, ¿ya? No hubo rebelión, no había lugar para la rebelión en el cuerpo del Señor, ¿ya? Bendito sea Dios. Hay una expresión que en la Reina Valera dice que cuando el Señor fue a orar al huerto de Getsemaní, ¿ya?, se lo voy a leer, ¿ya?, y allí el Señor oró, ¿se recuerdan ustedes? Mire, capítulo 5, esto es para enriquecer lo que estoy diciendo. Hebreos capítulo 5, verso 7, ¿qué dice? ¿Ya? Además que cuando estaba vestido de carne, se vistió de carne el Señor Jesús, ofreció oraciones y súplicas con grandes clamores y lágrimas al que podía resucitarlo de la muerte. Las versiones Reina Valera dice aquel que lo podía librar de la muerte. Ya allí, en esa expresión, en la Reina Valera, hay una blasfemia. Allí hay una herejía, ¿ya? Porque el Señor nunca oró para ser librado de la muerte, porque el Señor sabía lo que venía, a lo suyo vino, ¿verdad? Y lo suyo era el sacrificio. El Señor vino para ser cordero, ¿ya? Él fue el cordero de Dios. En él se impregnó el pecado suyo y el mío y de todos los que componemos la iglesia de Jesucristo. Bendito sea Jesucristo. Por eso dice, ponga atención a esta versión,
Dice, además, cuando estaba vestido de carne, ofreció oraciones y súplicas con grandes clamores y lágrimas al que podía resucitarlo de la muerte, y ciertamente él fue oído. Él oró para ser resucitado de entre los muertos. Qué maravilloso es esto, entenderlo. Entonces, retomando lo que estaba diciendo, el Señor nuestro Dios fue perfecto. No había tacha de pecado en él. Era un cuerpo perfecto. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso a María o a Miriam se le llama la bienaventurada entre todas las mujeres, porque de ella vino el favor divino. Fue ella la receptora de que Dios la haya escogido para ser la receptora del favor de Dios en favor de toda su simiente, de toda la iglesia de Jesucristo a través de los siglos. Bendito sea Jesucristo. María o Miriam no es madre de Dios. María y Miriam fue receptora nada más del favor divino. Ella también necesitaba redención. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en su cuerpo habían 46 cromosomas. Pero en cambio en el cuerpo de Jesús solamente habían 24. Los 23 que ella aportó y el único gen que Dios puso en esa matriz. Qué maravilloso eso, mi amado hermano. Espero que usted lo entienda. Cuando nosotros explicamos a la luz de las Escrituras esto, entonces todos los argumentos religiosos, todas las doctrinas falsas, todas las blasfemias son, hermano, derrumbadas. Por eso la palabra de Dios es fiel, es firme. La palabra de Dios, amado hermano, es eficaz para cada uno de los que nos disponemos a estudiarla. Amén, mi amado hermano. Continuemos con lo que estábamos leyendo en Hebreos capítulo 4. Ahora el verso 16. Por tanto, acerquémonos confiadamente al trono de su gracia para recibir misericordias y hallar gracia para recibir ayuda en tiempo de necesidad. Bendito sea mi Señor Jesús. Amén, mi amado. Por eso el Señor se puede compadecer de nosotros, porque Él participó de lo mismo, pero sin pecado, porque el cuerpo del Señor para el sacrificio tenía que ser un cordero perfecto. Tenemos el símil de lo que usaban los sacerdotes en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Que tenían que buscar un cordero de un año, sin defecto, sin tacha, ¿ya? Tenía que ser perfecto para el sacrificio. Es la figura del Cristo, que tenía que ser perfecto, no tenía que tener ningún defecto, no había pecado en él, no como nosotros, que en nosotros sí había mucho pecado, ¿ya? Había mucha rebelión, había mucha desobediencia. Qué maravilloso es el amor de Dios en favor de nosotros. Amén, mis amados. Quiero saludarlos con estas palabras para que usted, en usted, el gozo del Señor sea cumplido, para que sepa lo que usted es y para dónde va y cómo nosotros debemos guardar con temor y temblor esta salvación que el Señor nuestro Dios nos ha dado. Ya, mi amado hermano, no sea que en algún momento nos podamos deslizar. Mire, la Escritura enseña, tan maravilloso es esto, que en el mismo libro de los Hebreos, en el capítulo 2, dice el verso 1, por tanto es necesario, ¿ya?, que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, porque acaso no nos escurramos, dice, es decir, no nos deslicemos. Por eso una de las preocupaciones de nosotros
como siervos del Señor, como ministros del Evangelio, es cuánta hermandad está en sistemas religiosos que los han entretenido y carecen de este fundamento. Ayer observábamos un poco con respecto, y no solamente fuera de nuestro país, acá en Chile también hay mercaderes de la fe, también los hay, ¿ya? Que se han hecho multimillonarios a causa de la ignorancia de la gente, porque la ignorancia es manipulable, usted lo sabe. Los políticos y los religiosos mantienen a los pueblos en ignorancia para manipular su conciencia, sus voluntades. El pueblo ignorante es manipulado su voluntad a través de estos mercaderes, tanto políticos como religiosos. Entonces, ¿de qué manera nosotros nos despojamos de esa ignorancia cuando nos disponemos a ser ministrados por la palabra bendita de Dios? ¿Sabe? Esto para nosotros como hombres es tan difícil. Lo que el Señor dijo en un momento determinado, cuando Él dijo, yo también tengo otras ovejas que no son de este redil, y aquellas también debo traer para que haya un rebaño y un pastor. A nosotros, como ministros del Evangelio, nos cuesta aquello de traer aquellas ovejas, porque el Señor tiene que traerlas. Y allí uno tiene que descansar, que esa es obra de Dios. En este último tiempo, final tiempo, en donde habrán hombres vanidosos, habladores de vanidades. Usted lo he predicado mucho, por ejemplo, cuando Pablo se lo manifiesta a nuestro hermano Timoteo. ¿Se recuerdan ustedes? Bendito sea Jesucristo, en la segunda de Timoteo, capítulo 4, cuando él le dice, leo esta otra versión mejor, bendito sea Jesucristo. Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo 4, ¿qué dice? Te encargo. Esta otra dice te encarezco. Esta dice te encargo delante de Dios y de nuestro Señor Jesús el Cristo, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos en la manifestación de su reino, porque el reino de Dios tiene que manifestarse. Hoy día el reino de Dios solamente se ha manifestado en nuestros corazones, ¿ya? El reino de Dios está en nosotros, pero visiblemente un día se manifestará el reino del único y soberano Dios. Y en ese reino el Señor juzgará a vivos y a muertos. ¿Qué le encarga? Que prediques la palabra y persistas con diligencia, a tiempo y fuera de tiempo, amonesta y reprende con toda paciencia y enseña. Esa es mi labor como obispo en la congregación, como obispo en la iglesia, ¿ya? Es, amado hermano, amonestar, reprender con toda paciencia, y debo enseñar. Bendito sea Dios, porque vendrá tiempo cuando no oirán la sana doctrina, y ese es el tiempo que estamos viviendo ahora, que no querrán oír la sana doctrina, se amontonarán, dice, no oirán la sana doctrina, sino que con comezón de oídos agregarán para ellos mismos maestros conforme a sus pasiones, maestros atrapados en sus propias concupiscencias, en deseos desordenados, especialmente en lo económico. Por eso, y se lo decía a una de mis hijas y a mi esposa, siempre va a haber gente que va a alimentar a este tipo de personas, porque la gente corre. Dice que teniendo comezón de oír se amontonarán. Hay otra versión, maestros conformes a sus propias concupiscencias. Y la gente les proveerá para que puedan permanecer. Es decir, que esto, y lo oía de un hermano,
que decía que esto no es solamente del chancho, sino de aquel que le da el afrecho. ¿Ya? Es decir, esto no es solamente culpa de estos falsos maestros, de estos falsos predicadores, sino también es culpa de aquellos que les sustentan con su ignorancia y se despojan de todo lo que hay en sus bolsillos para sustentar a estos que engañan a mucha gente. Bendito sea el Señor Jesús, porque tengo la libertad para poder decir esto, ya, mi amado. Entonces, mire, me he demorado un poco, pero dice, mire, vuelvo a Hebreos capítulo 2. Por tanto, es necesario o menester que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, por acaso no nos deslicemos o no nos escurramos. ¿Por qué? Es interesante. No me puedo quedar, hermano, para ver esta versión como lo dice. Mire cómo dice el arameo. Debemos, pues, prestar cuidadosa atención a las cosas que hemos oído para que no caigamos. ¿Ya? Por eso nosotros estamos desligados de los principios de esta tierra. Nosotros ponemos la mira en las cosas de arriba, como dice Pablo a los Colosenses en el capítulo 3, y no en las de la tierra, porque nuestra vida está en Cristo, ¿ya? Y cuando Cristo, nuestra vida, se manifieste, entonces nosotros también seremos manifestados en gloria. Entonces aquí cuando se escribe del arameo al español, dice, debemos pues prestar cuidadosa atención a las cosas que hemos oído para que no caigamos. Porque si la palabra hablada por los ángeles fue firme, ¿cuál fue esa palabra hablada por los ángeles? Bendito sea Dios. Claro, podemos decir que todos los mensajes que Dios mandó a través de sus ángeles a sus siervos, pero también tiene que ver con la ley que fue traída por mano de ángeles, porque Moisés no recibió la ley de la mano de Dios, si no habría muerto. Amén, mi amado. Fue por medio de ángeles, porque Dios tenía un plan con Moisés para el final tiempo, este tiempo que ya lo tenemos encima, especialmente para Israel. Esto ya lo he hablado muchas veces. Entonces dice, porque si la palabra hablada por ángeles fue firme, y cada uno de los que la oyeron y la quebrantaron recibieron justa retribución. Todo aquel que quebrantó la ley recibió justa retribución. El mismo libro de los Hebreos lo dice, que el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente, sin remisión, sin perdón. No hay perdón para aquel que violentaba la ley de Moisés. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá aquel que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto e hiciere afrenta o vergüenza al Espíritu de gracia? Es decir, que en este tiempo que estamos en la gracia tiene mayor peso que la ley mosaica, porque la ley mosaica solamente era un acusatorio, era que nos acusaba que todos estábamos en pecado, pero la gracia fue el don que Dios nos dio. La gracia es el perdón misericordioso que Dios nos dio para que nosotros estuviésemos habilitados para andar en su voluntad perfecta. Amén, mi amado hermano. Entonces cuando habla esto, porque si la palabra hablada por los ángeles fue firme y cada uno de los que la oyeron y la quebrantaron recibió justa retribución, refiriéndose a la ley de Moisés, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos las cosas que son si descuidamos las cosas que son nuestra salvación? Si descuidamos la doctrina, si descuidamos la enseñanza, que es nuestra salvación. Amén, mi amado. ¿Cómo escaparemos entonces nosotros si descuidamos esto?
¿Ya? Es que, hermano, usted me puede decir que tengo que trabajar y que tengo que hacer esto. Hermano amado, la prioridad, y quizá usted no se ha dado cuenta todavía de aquello, la prioridad que Dios tiene para usted es su alma, no lo que alimenta su carne. ¿Me entiende? Bendito sea Dios. Sino lo que alimenta nuestra alma, nuestro espíritu. Porque eso vivirá eternamente. Su carne y mi carne va a perecer. Por más que se la regale, un día perecerá. Como le pasó a Pulón. ¿Sabe quién era Pulón? El hombre rico que se regalaba a sí mismo y hacía grandes banquetes. Y a las puertas de su palacete venía un hombre, ¿no es cierto?, herido, que venían los perros y lamían sus llagas y se saciaba de lo que le tiraban. Pero un día se terminó la carne, tanto de ese mendigo y de ese Apulón, de ese hombre rico, ¿ya? Que estuvo toda su vida preocupado de enriquecerse, de regalarse mucho, de tener un buen pasar. Las dos carnes murieron. Una de ellas fue al paraíso, al seno de Abraham de aquel entonces. Y el otro, el Apulón, fue al infierno. El hombre nunca tuvo preocupación de su alma. Es como el profano Esaú, ¿se recuerdan? Que vendió su primogenitura por un plato de legumbres. Y él dijo, ¿qué me importa la primogenitura? Si hoy día tengo necesidad de llenar mi vientre. He ahí lo que a muchos le está ocurriendo. A muchos. ¿Ya? Y eso es preocupante. Y el sistema religioso a usted lo envuelve en toda esa falacia para que no oiga ni entienda. Bendito sea Dios. Estos hombres que enseñan acerca de la prosperidad, estos hombres que enseñan que la pobreza es un demonio, ¿lo ha oído decir eso usted? Sí, muchos, ¿ya? Esos hombres están carentes de fundamento. Esos hombres nunca han sido hijos de Dios. Esos hombres nunca han predicado el evangelio del reino. ¿Por qué razón? Porque domingo tras domingo arengan al pueblo para que el pueblo se encienda por un rato y griten y vociferen, ¿no es cierto? Y luego les sacan el dinero y se enriquecen. Y después ellos se jactan y dicen, miren cómo Dios me ha bendecido. El que les ha bendecido ha sido Mamón, el Dios de este mundo. Y los pobres ignorantes quedan allí, quedan sin dinero y quedan perdidos, sin salvación. ¿Por qué? Porque atendieron, pararon oreja a la mentira. Por eso es hora que nosotros nos demos cuenta de lo que tenemos, de lo que se nos está enseñando, de lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Entonces por eso dice aquí, Hebreo, me he demorado mucho, ¿verdad? Pero no importa. Verso 3 dice, ¿cómo escaparemos? Capítulo 2, verso 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos las cosas que son nuestra salvación? ¿Cómo seremos arrebatados, en otras palabras, si hemos descuidado lo más importante? Cosas que fueron dichas primero por nuestro Señor Jesús y nos fueron confirmadas por los que las oyeron de Él. Es decir, todo lo que nuestros hermanos oyeron, las enseñanzas de nuestro gran Dios y Salvador Jesús, amados, confirmaron y fueron inspirados por el Espíritu de Dios para confirmar las enseñanzas que el Señor Jesús nos había entregado. A quienes Dios confirmó con señales y maravillas y diversos milagros. Esto había que fundamentarlo. Y el Señor actuó con el poder de su Santo Espíritu, haciendo señales y maravillas y diversos milagros y con distribuciones del Espíritu del Santo dados según su voluntad.
Hoy día nosotros necesitamos milagros en medio de nosotros. Necesitamos señales. Necesitamos maravillas. Si ya conocemos lo más maravilloso que se nos reveló, quizás las señales, las maravillas, los prodigios y los milagros sean para aquellos que están iniciándose, ¿ya? Y por allí el Señor en su misericordia, ¿no es cierto?, imponemos las manos y hace sanidades y hace milagros y echa fuera demonios, ¿ya? Pero para los que estamos crecidos es necesario que tengamos o precisemos de señales. Sea bendito Jesucristo el Señor. Amén, mis hermanos. Por eso el Señor en este último tiempo nos habla por la palabra, ¿ya? En los postreros días, dice, nos ha hablado por el verbo, esta versión dice, el cual constituyó heredero de todo, al verbo, la palabra, Jesús, por el cual asimismo hizo el universo. Y es lo que hemos estado compartiendo, hermanos, desde hace muchos años. ¿A cuánta gente se le ha enseñado la verdad que está registrada en las Sagradas Escrituras? Pero como nunca han puesto la mira en las cosas celestiales, más bien han puesto la mira en las cosas de la tierra, entonces paran oreja a cualquier movimiento religioso que le pueda hacer sentirse bien. ¿Sabe? La palabra de Dios, cuando es exhortada tal como está escrita, el hombre se incomoda. ¿Sabe por qué? Se incomoda porque le habla a su interior, le habla a su conciencia, le habla a su espíritu, lo desnuda. Eso hace la palabra de Dios, desnuda a cada individuo, y la palabra le pone en evidencia cómo es, en qué situación se encuentra, en qué estado está. Entonces el hombre no quiere venir. Porque si usted mira el capítulo 3 del Evangelio de Juan, ya me metí en esto, ya, y de ahí vamos a retomar algo que estuvimos compartiendo en estos días. El Evangelio de Juan, en el capítulo 3, el verso 19 dice de esta manera, ¿ya? Este es el juicio. A ver, verso 18 para que lo entendamos. El que cree en Yeshua no será juzgado. La palabra creer implica obediencia, ¿ya? El que cree en Yeshua no será juzgado, pero el que no cree ya ha sido juzgado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿De dónde proviene todo? De esa genética de Yeshua HaMashiach, ¿ya? El que no ha creído en ese único gen de Dios que fue manifestado en carne, entonces ya ha sido condenado, ¿ya? Luego dice, este es el juicio, que la luz vino al mundo, ¿ya? Bendito sea Dios. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Y por qué causa amaron los hombres más las tinieblas que la luz? Porque sus obras eran malas. Por esa causa. Por eso mucha gente cuando viene a la palabra de Dios se incomoda. Porque la palabra de Dios le habla directo. Es más cortante, como dice mi hermano Pedro, mi hermano Pablo, es más cortante que toda espada de dos filos. Bendito sea Dios. Entonces dice, este es el juicio, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Pues el que practica cosas detestables aborrece la luz. Porque el que practica cosas detestables aborrece la luz. ¿Por qué, amados hermanos? Aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprobadas.
para que se pongan en evidencia. No viene porque sabe que se va a poner en evidencia, hermano, esas prácticas de cosas detestables. Entonces tratan de apagar siempre la luz, ¿ya? Para que prevalezca la tiniebla. Pero el que practica la verdad viene a la luz, ¿ya? Para que sus obras sean manifiestas, que son hechas en Dios. Bendito sea Jesucristo nuestro Señor. El que practica la verdad viene a la luz para que sus obras sean manifiestas, que son hechas en Dios. Aún hasta los errores que podamos cometer, debemos ser transparentes en ello, en todo, mi amado hermano. Qué maravilloso es esto. Ya. Me alargué un poco, pero mire, quiero retomar lo que ayer dejamos ahí en Veremos, el Salmo número 61. ¿Ya? Que quiero profundizar un poquito nada más, porque me quedan breves minutos. Mire, esta versión antigua dice, estamos hablando acerca de la seguridad que nosotros tenemos. Estuvimos viendo el capítulo 11 del libro de Job, ¿se recuerdan? Ayer. Y parte del Salmo 61. ¿Ya? Y estuvimos hablando acerca del sello, hermano, de la seguridad que el Señor nos ha dado. Dice, oye, oh Dios, mi clamor y mi oración atiende. Desde el cabo de la tierra, como dice aquí, desde el extremo de la tierra, clamaré a ti cuando mi corazón desmayare. Sí, porque todavía estamos en esta condición humana. Lo que prevaleció en Jesús, para que me entienda lo que dije delante, fue su naturaleza divina. Eso siempre prevaleció, porque en él hubieron dos naturalezas, la divina y la humana, ¿ya? Pero en nosotros, la naturaleza divina se está formando y generalmente tenemos tendencia a imponer nuestra naturaleza humana. ¿Me entiende lo que digo? De allí que vienen los temores, vienen los sustos, ¿no es cierto? Vienen las dudas, ¿no es cierto? Muchas veces hemos llegado a decir, cuando estamos pasando por momentos difíciles, ¿Dios estará conmigo? Muchas veces decimos, ¿Dios nos oirá? ¿Dios ha oído mi oración? Cuando usted dice una oración y después vuelve a repetirla, ¿no es cierto? Y usted dice, y sigue pidiendo lo mismo. Y allí usted pone duda. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces hacemos prevalecer nuestra naturaleza humana y esta naturaleza humana tiende a apagar, a anular lo que el Espíritu del Santo está formando dentro de nosotros, que es la naturaleza divina. Bendito sea Dios. Por eso lo decíamos allí en Isaías, mi amado hermano. ¿Qué palabra más hermosa esa, ¿ya? A ver si la leo así bien rápidamente nuevamente. Alabado sea el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén, mi amado. Veamos esta otra versión que la encuentro más rápido. Es que es hermoso esto usted, hermano, lo haya subrayado, lo haya grabado ahí, destáquelo, ¿ya? Porque esto realmente es maravilloso, porque el Señor es el que trabaja en cada uno de nosotros, ¿ya? Ya, después lo voy a encontrar porque me voy a demorar mucho. No quiero leerlo tampoco, pero usted lo tiene anotado. Es un trabajo que Dios está realizando en cada uno de los que componemos su cuerpo. Para no apartarme tanto de esto del Salmo 61. Entonces dice, desde el extremo o desde el cabo de la tierra, clamaré a ti cuando mi corazón desmayare. A la peña más alta que yo me conduzcas. ¿Ya? Esta otra versión dice, porque tú me has puesto sobre una roca y me has consolado.
es más precisa este arameo. Es decir, el Señor nos puso, no fue usted ni yo. No es el predicador, amado. Es el Señor, es la obra de Dios que nos puso en la peña más alta. Y allí el Señor nos conduce. Esta dice, porque tú, bendito sea Dios, me has puesto sobre una roca y me has consolado. La seguridad que nosotros debemos tener. Deje que el Espíritu de Dios haga en usted. Deje que se siga formando la imagen y el carácter del Cristo en usted. Y de la única manera, amado y amada hermana, es que esto se realice en nosotros, es cuando estamos siendo permanentemente enseñados, cuando permanentemente se nos está recordando lo que el Señor Jesús está haciendo en nosotros. ¿Ya? Porque tú has sido mi refugio, dice. Verso 3. Porque tú has sido mi refugio y torrente de fortaleza delante del enemigo. Amén, mi amado hermano. ¿Quién es su refugio? ¿Ya? Es decir, que el Señor no solamente forma su imagen, sino que también pone el Señor muro y antemuro de salvación para cada uno de nosotros, para que no nos deslicemos, como leíamos en Hebreos capítulo 2, ¿ya? Que pongamos más atención a las cosas que estamos oyendo, ¿ya? Por eso es necesario congregarse, es necesario. Bendito sea Jesucristo. Si usted mira el libro de los Proverbios, a ver si me recuerdo dónde está esto. Bendito sea Jesucristo. En el capítulo 18. A ver de dónde leo. Ya. Verso 10. Voy a leer este verso para no extenderme mucho. Dice, torrente fuerte es el nombre de Hachén Adonai. A él correrá el justo y será levantado. Qué maravilloso. Ese es el texto que quiero concordar con el verso 3 del Salmo 61. Torrente fuerte es el nombre del eterno Señor, Yeshua HaMashiach. A él correrá el justo. El justo debe correr a él, amado hermano, ¿ya? Y será levantado. Bendito sea Jesucristo el Señor. Y aquí tengo una serie de textos con respecto a este verso que acabo de leer, mi amado hermano. A ver si leo el segundo libro de Samuel, así rápidamente. Segundo libro de Samuel, en el capítulo 22. Solamente un verso para no alargarme tanto, mi amado hermano. Verso 22, ¿ya? ¿Qué verso puedo leer para no alargarme mucho? Mire, leamos el verso 1 hasta el 3 más o menos. Y habló David al Señor las palabras de este cántico el día en que el Señor le había librado de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. Y dijo, esto lo dijo David, Hachén Adonai es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Esto es lo que muchas veces cantamos en el Salmo 18, ¿ya? El Señor es mi roca, mi fortaleza y mi libertador. Dios de mi roca, en Él confiaré. Confíe en lo que se está formando en usted. En Él confiaré. Mi escudo y el cuerno de mi salvación, mi fortaleza y mi refugio, mi salvador, que me libras o me librarás de violencia. Invoqué el nombre del Señor, digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Amén, mi amado hermano. Y ahí usted revise después el Salmo 18, que está entero de promesas cuando un hombre se vuelve a Dios. Y cuando digo hombre, digo mujer. Cuando el hombre se vuelve a Dios,
entonces viene Dios y lo cubre. Dios es el refugio. Jesús el Cristo es nuestra fortaleza. ¿Ya? Usted sabe lo que dice Isaías capítulo 26, verso 2. Abrir las puertas, dice. Amén. Y entrará la gente justa, guardadora de verdades, cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Amén, mi amado hermano. La puerta que es Jesús siempre está abierta para los justos. Y justos no por mérito propio, sino por los méritos de la sangre de Jesucristo el Señor. Bendito sea Dios. Entonces vuelvo al Salmo 61, verso 3. Porque tú has sido mi refugio y torre de fortaleza delante del enemigo. Yo habitaré en tu tabernáculo para siempre. Bendito sea Dios. Y si usted revisa el Salmo 91, ya, que hay gente que lo recita, pero no entiende la profundidad de ese salmo, que dice: el que habita al abrigo del Altísimo, el que habita al abrigo del Altísimo, es decir, Dios, la cobertura perfecta, el que habita allí, morará bajo la sombra del Omnipotente. Alabado sea el nombre del Señor. Diré yo al eterno Dios: esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en él confiaré, y él te librará del lazo del cazador. Esto no es una cuestión de confesarlo nada más, es una experiencia de vida. Hay que permanecer en él, ¿ya? Y él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Verso 4, que el sustancial. Con sus plumas te cubrirá, ¿ya? Que habla de cobertura. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro, ¿ya? Escudo y adarga es su verdad. Amén. Siga usted leyendo. Bendito sea Dios. No hay mayor seguridad que habitar en el tabernáculo del Señor para siempre. ¿Me entiende? ¿Y cuál es el tabernáculo? El cuerpo, la iglesia, que es el cuerpo de Jesús, porque Él es la cabeza de este cuerpo. Es decir, permanecer en su voluntad perfecta. Bendito sea Dios. Verso 4, vuelvo, Salmo 61, 4. Yo habitaré en tu tabernáculo para siempre. Amén. Cuando hemos confiado en Él. Estaré seguro bajo la cubierta de tus alas, porque tú, oh Dios, bendito sea su nombre, ¿ya? Alabado sea Dios, porque tú, oh Dios, has oído mi clamor, mis votos. Bendito sea Dios. Has dado heredad a los que temen tu nombre. Días sobre días añadirás al rey, es decir, eternidad. Amén. Sus años serán como generación y generación, es decir, no moriremos jamás. Estará para siempre delante de Dios. Misericordia y verdad prepara que lo conserven, perdón. Misericordia y verdad prepara que lo conserven. Así cantaré tu nombre para siempre, pagando mis votos cada día. Amén, mi amado hermano. Pagando mis votos cada día. Es decir, las promesas que usted ha hecho al Eterno debe cumplirlas. Para que entienda esto, Salmo 50, verso 14, voy a leer solamente eso. Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo, e invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Bendito sea Jesús. Voy a tener que dejarlo hasta allí porque lo que viene es un poco más largo y no me va a alcanzar el tiempo.
Amados, lo que procuro como pastor es que usted pueda entender que hay una obra grandiosa que Dios está realizando en todos aquellos que fuimos ordenados de antemano para vida eterna. Y esa obra se realiza cuando nosotros ponemos oído a la bendita y gloriosa palabra de nuestro gran Dios. Amén, mis hermanos. Bien. Espero que esto que comparto usted pueda atesorarlo. No lo tenga en poco, porque no es mi palabra. Esta es palabra de Dios, ¿ya? Y no la tenga en poco, sino que atesórela en su corazón, ¿ya? Pronto volaremos, pronto. Esto que se ha ido prolongando el conflicto allá, porque el conflicto se ha prolongado, ¿ya? Ahora que se descubrió, ¿no es cierto?, de que los Estados Unidos no habían realmente causado daño a estas estaciones nucleares que tiene Irán, y solamente se retrasó la construcción de aquellas bombas atómicas que quiere realizar o construir Irán, es que la batalla no ha terminado. El hombre dijo, ya hasta aquí duró la guerra de los 12 días. La batalla no ha terminado. Esto prosigue, amados. La odiosidad contra Israel va a permanecer, porque el propósito de ellos no se ha cumplido ni tampoco se va a cumplir. Pero el hostigamiento va a permanecer. Tiene que manifestarse esa guerra de Gog y Magog. Está escrito, ¿ya? Así que no nos relajemos, no digamos ya se tranquilizó todo esto, no. Esto se prolongó un poco más, ¿ya? Pero la batalla continúa. Cuanto más nosotros como iglesia tenemos una batalla contra nuestro adversario. No se tranquilice, seamos vigilantes, seamos gente, hermanos amados, con discernimiento en todos los acontecimientos mundiales. Y aún eso nos manifestará cuán cercana está nuestra partida. Amén. Este domingo nosotros nos reuniremos en Buchef 1045 en una reunión especial. Tendremos un ágape, ¿ya? Allí nos sentaremos a conversar cara a cara en cuanto a la verdad del Señor. Es una reunión muy especial esa. Ya hacía tiempo que no la hacíamos y este domingo la vamos a realizar. Este domingo hay unas elecciones de las primarias. Nosotros no tenemos nada que ver con aquello. Ya, mi amado hermano, nosotros estamos preocupados de las cosas del reino, de los negocios de nuestro Padre, no de los negocios del Padre de la potestad de este mundo, de este sistema. No, nosotros estamos preocupados acerca del reino de nuestro Dios. ¿Ya? Y allí nos reuniremos a las 9:30 de la mañana. Si usted quiere comunicarse conmigo, hermano, siempre doy mi teléfono, el personal, es el 931-02-7527, por si quiere tener mayor información. Recuerde que estamos todos los días, de lunes a viernes, en este canal de YouTube. Suscríbase si esto es gratis, mi amado hermano. Quizá esto usted le puede comunicárselo o hacer partícipe a otro hermano para que sepa lo que la Escritura nos enseña, ¿ya? No para yo tener alguna fama, no, aquí no me interesa tener fama, mi amado hermano. Lo que me interesa es que la palabra de Dios corra y se glorifique en el corazón de los hermanos. Así que usted anúnciele esto a otros hermanos para que juntos escudriñemos las Escrituras. Saludo a los hermanos que me están oyendo a través del 103.9 en FM, 103.9 www.radiolabrisa.com, ¿ya? De 10 a 11 de la noche, todos los días. Un abrazo fraterno para toda la iglesia. Padre querido, en el nombre glorioso de Jesús, alabo, bendigo su nombre y doy gracias por este tiempo que usted me da de compartir con mis hermanos el tesoro más grande que tenemos, las revelaciones más hermosas y las
promesas sublimes que usted nos entrega a través de su palabra. Padre, ayúdenos a atesorarla, que la pongamos por obra, que las vivamos día tras día, que nada pueda menoscabar lo que usted está formando dentro de nosotros. Ayúdenos a que su naturaleza divina prevalezca sobre nuestra naturaleza humana. Padre, gracias. Necesitamos la ayuda de su Santo Espíritu y de la exhortación de su palabra. Gracias, Padre. Bendiga a cada hermano y a cada hermana en el bendito y glorioso nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Nos vamos a reencontrar mañana en este mismo canal y en este mismo punto del dial. Que tengan una hermosa jornada y que el Señor Jesús les bendiga grandemente. Amén, amén y amén.